Ajá, ¿qué tal? Espero que estén bien. Por aquí, desde España, desde la otra parte del charco, les habla Sábato. Primeramente, saludarlos, reencontrarme con el espacio, con el proyecto, con todo esto, con el monólogo. Pedir, si dentro de lo que cabe es posible, disculpa por la ausencia. Estaba viendo los datos y el último podcast en el que salía o en el que participaba fue hace 7 meses. Lo que pasa es que, bueno, en estos 7 meses han pasado muchas cosas, más allá de la canción de verano de Rosalía, la de Baby, no me llame, álbum de Bad Bunny, supuesto avión preso en Argentina, la 14ª Champions del Real Madrid, los datos en verdes de la economía de nuestro país, una ola de calor intensa en Europa. O sea, han pasado muchas cosas en estos últimos 7 meses, y dentro de esas, no tan importantes, pues está mi ausencia dentro del proyecto. Cabe destacar y cabe recalcar que tenemos 2 últimos episodios bastante buenos, bastante nutritivos, bastante padres, chéveres, en los que está mi hermano Joey con un compañero, además de ser compañero, de ser amigo, de ser colega, es compañero también de clases. Están estudiando ambos psicología en la Universidad de México, en la UNAM. Y los dos, que de verdad me parecen bastante positivos, bastante adecuados para retomar, digamos, o intentar retomar la dinámica del espacio. Uno en el que nos cuentan de cómo es poder ingresar a la UNAM, todo este proceso, todo este trámite, toda esta preparación. Nos echan unos cuentos, nos hablan de sus experiencias, nos cuentan anécdotas, las dos caras de la moneda completamente diferentes, de un joven que viene de otro país a intentar entrar a una universidad nacional de ese país, y por el otro lado, un chamo de ese país que se educó bajo ese sistema, que es parte de ese sistema. Cómo es entrar a la universidad, ¿no? Si de pronto nos preguntaran a nosotros en Venezuela de cómo es la OPSU o de cómo es entrar a una universidad, pues bueno, le echaríamos nosotros nuestros cuentos, aunque no hayamos podido entrar a la universidad por cuestiones ajenas, no porque no hayamos podido, sino porque, bueno, está más que claro, está más que obvio que estamos fuera del país. Pero sabemos cómo es el proceso, nos quedamos allí en la puertecita, muchos con tickets de entrada, pero que no fuimos al concierto, si se puede hacer la comparación. Es lo mismo en este caso, como este chico nos habla y nos platica y nos cuenta de la mano también de la experiencia de Joe, cómo es entrar a una universidad en México o en cualquier otra parte del mundo, porque los procesos son bastante similares. Uno más complejo que otro, pero bueno, digamos que el camino se pudiese decir o se pudiese considerar que es bastante parecido. Y el otro, que es el último, un poco más al estilo de Joe, un poco más con su pincelada, que nos cuentan también de cómo es conseguir novia, ¿no? De cómo es conseguir pareja en México. Cuando yo, lo que pasa es que soy muy tortolito y soy muy viejito también, ¿no?, en estas cosas. Pero cuando leí el prólogo del podcast de este último episodio y el título, no sé por qué se me vino a la cabeza una vez más El Sol de México, Luis Miguel, porque México tiene en su haber artístico una cantidad de personajes bastante carismáticos y bastante cargados en esto del amor, ¿no? No los voy a nombrar porque capaz se me escapa alguno y haya alguna sensibilidad por allí. Pero cuando me dicen a mí de cómo enamorar a una mujer mexicana,
que ellos también echan sus cuentos y van relatando y van hablando de sus experiencias, de sus experimentos, de cómo a través de los años también, digamos que el coqueteo y el enamoramiento ha ido transformándose, ha ido adecuándose a los tiempos, ha ido evolucionando, digámoslo de alguna manera, y nos cuentan un poco de los métodos, ¿no? De los detalles, especialmente a la mujer mexicana, que como dato curioso, mi hermano Joey tiene ya, no voy a decir una amplia, pero tiene una experiencia de saber cómo poder llegarle al corazón a estas mujeres espectaculares, que a mi modo de ver, conectando con el principio de la idea que quiero hacer, México tiene mucha carga emocional, pasando por sus artistas, pasando por sus novelas, pasando por sus escritores, pasando por su historia, pasando por su cultura, y todo esto de alguna forma u otra va decorando el individuo, ¿no? Esa forma tan folclórica de ser de ellos. Y pues en el capítulo anterior se intentó rescatar un poco esto. Yo he venido postergando bastante hacer esto. Uno, porque me tocaba hacerlo solo y realmente no había tenido ni la oportunidad ni el tiempo de estar uno solo en el estudio, que es mi casa. Porque como les dije al principio de todo, en estos últimos 7 meses han habido bastante movidas, ¿no? Y porque realmente el tema de hacerlo solo no es que me agrade del todo. O sea, el tema de los monólogos, el tema de estar mirándome, de estar hablando conmigo mismo, no es que me mola mucho, como dicen acá en España. Entonces estaba dándole larga, estaba alargándolo, estaba evadiéndolo, estaba un poco jugando allí con desprenderme de la responsabilidad, pero decidí hoy hacerlo y hacer una entrega más de Picoteando Conciencia, de un podcast que nació con la idea central de reencontrar, de conversar y de guardar como un hito cronológico de una amistad y de unas amistades que a lo largo de los programas anteriores hemos tenido invitados fantásticos, hemos tenido familia, hemos tenido amigos, hemos tenido conocidos, hemos tenido personas que se han ido sumando en el camino, y eso me siento sumamente orgulloso, y los que vendrán y lo que se seguirá haciendo. No, como le digo yo a Joe siempre, no buscamos números, no buscamos cifras, simplemente buscamos una manera de resguardar en el tiempo y estas experiencias, ¿no? Todo esto que nos ha tocado vivir desde que salimos de nuestro país, y qué mejor manera que hacerlo de forma digital, que tú clicas y te metes en cualquier plataforma y puedes rescatar esto, ¿no? Aunque hayan pasado ya, prácticamente tenemos ya con el podcast un año y algo, y que podamos ver ese primer episodio de hace un año y situarnos y ponerle contexto y ponerle cara y ponerle idea. Eso es lo que realmente queremos. Y bueno, le he ido dando mucha larga, lo he ido postergando, pero bueno, en esta oportunidad, y quizás no sea lo más enfático posible porque realmente no lo quiero ser, realmente lo que quiero es impregnar con mi sello estos minutos de monólogo con algo que me viene resonando desde hace mucho y que me trae un poco, no angustiado, pero sí asombrado. Y de hecho ya más adelante se los contaré. De hecho tuve la oportunidad de ver hace un mes a un gran venezolano, a un gran comediante, a un gran periodista, a un gran locutor, a un ser que con su experiencia lo dice todo, como lo es el gran Luis Chatén. Y tuve la oportunidad de verlo durante una hora en una presentación que hizo acá en Barcelona, y como finalizó el stand-up fue genial.
y va muy de la mano con lo que quiero hablar, que intentaré que sea el tema central sin adentrarme mucho, porque quisiera que esto tenga varias partes, varias facetas, varias opiniones, varios puntos de vista, porque al final la verdad ni es mía, ni es de quien la plasma, ni es de quien la relata, la verdad es de quien la vive. Y yo esta verdad la vivo de una manera y la veo de una forma. De pronto quien está del otro lado de la pantalla la vea, la siente y la padezca de una forma diferente a la mía. Y no por eso sea más verdad la de él que la mía. Entonces, Chaten terminaba su stand-up los últimos 3 minutos, 4 minutos, dedicándoselos completamente al país. Y más allá de dedicárselos al país, se los dedicaba a las personas que estamos fuera del país. E iba en relación con esta frase que voy a decir que se ha vuelto mítica, de Venezuela se está arreglando, ¿no? Él daba su opinión, en la que estoy completamente de acuerdo y me parece fantástica, pero al final nos decía y nos regalaba algo a nosotros de los que estamos fuera, que era bastante justo, que de hecho hizo que se me aguara el guarapo, y decía, hombre, nosotros somos los primeros que queremos que el país se mejore, nosotros somos los primeros que queremos que el país se arregle, uno por nosotros y dos por todos los que tenemos todavía dentro del país. Pero no hagamos de esa situación algo que nos quite el bienestar del hoy y del ahora. O sea, él decía que no podemos estar de manera frenética entregados a una idea que de momento no va a dar sus frutos. No digo que no suceda, es que no va a dar sus frutos ahora. Y que por otro lado podemos dedicarnos a dónde estamos, en lo que estamos haciendo y con las personas que estamos ahora. O sea, él lo que intentaba decirnos, o lo que intentaba decir era que, cónchale, centrémonos en el presente, en donde estemos, en cualquier rincón en el que estemos, y que no vivamos en la mente allá y el cuerpo aquí, porque entonces ni seremos buenos aquí ni seremos buenos allá. Y eso me parecía fantástico, porque es ese proceso en el que, por ejemplo, este último año o este año he ido asumiendo, el cual me ha hecho sentir bastante bien, bastante mejor, no tan preocupado por cosas que no puedo controlar, sino más bien preocupado por cosas que puedo controlar, que están en mi aquí y en mi ahora. Y por eso escojo este tema, por eso escojo este espacio. Cada vez es más común y cada vez se ve con más reiteración en redes sociales. O se escucha, o te lo dicen, de que el país, nuestro país, Venezuela, se está arreglando. Yo, para los que me conocen y para los que no sepan, mi abuelo era italiano. Y este señor, mi abuelo, con toda su pena y con todo su dolor, le tocó tomar una decisión de emigrar de su país, de salir de su país, por la situación de posguerra en la que se encontraba Italia en ese momento, y emprender rumbo a otro destino. Y lo hizo a Venezuela. Años más tarde, pudo ir a su país, visitar a sus padres y todo esto, ¿no? Como lo hemos hecho mucho. Todavía yo no lo he hecho, pero sé que lo hacen mucho. Y con el pasar de los años, que en Venezuela hay mucha presencia europea por el tema de la posguerra, o por ejemplo en España por el tema de la guerra civil, se fueron mucho a Latinoamérica, tierra que para ese entonces era tierra de progreso, era tierra de nuevas oportunidades. Se encontraban con que cuando iban otra vez a su país de visita, de vacaciones, porque tenían a la madre allí o porque tenían, qué sé yo, a un hermano, qué sé yo,
se encontraban con cierto recelo, con cierta, voy a decir, resentimiento del que se había quedado y del que se había comido el marrón, porque realmente se comieron un marrón. De ese pensamiento, de ese sentimiento, de que el europeo le decía al otro europeo que se había ido al nuevo continente, de que tú te fuiste y yo me quedé. Tú huiste y yo me quedé. Y eso pasó aquí en Europa. Eso pasó. O sea, tú vas a Italia y geográficamente hablando el norte, por haber tenido más conexión con Europa, por tener conexión en Europa, no la pasó tan mal como el sur, que es una región un poco más pobre en ese entonces. Y los del sur fueron mayormente los que se fueron de Italia. Y cuando esta gente volvía, 20, 30 años después, no sé, 15 años, 20 años después, se encontraban con ese resentimiento y se encontraban con esa preponderancia más que preponderancia, prepotencia de es que tú te fuiste y a ti te ha ido bien. Y yo me quedé comiéndome el marrón, trabajando, saliendo adelante mientras tú te fuiste. Eso pasó en Europa. De hecho, lo ves, europeos que se han devuelto ahora con 60, 70 años, con toda una vida en Latinoamérica, y aquí son un completo extraño. Porque se lo dicen, es que tú te fuiste cuando allá la cosa estaba buena y ahora que aquí la cosa está buena te quieres devolver, ¿no? No es nuevo. La conducta humana, pues, es así. Y usted dirá, bueno, te estás desviando del tema. No, es que quiero abordarlo desde este primer punto. Cuando pones la mayoría de videos, o la mayoría de contenido, la mayoría de carga informativa, relacionado a que el país se arregló, siempre te encuentras alguno que otro que dice y que expresa y que afirma que efectivamente el país se arregló y que todos los que estamos fuera, que somos 6 millones de venezolanos, 6 millones de venezolanos, desde nuestra retorcida alma queremos que el país siga en desgracia para poder justificar nuestra decisión. Esto lo he escuchado un centenar de veces. Me parece estupendo. Porque lo conecto con la anécdota de mi abuelo. Si a los europeos también les pasó lo mismo y se sintieron igual, que los venezolanos tengamos la misma percepción del que está dentro, del que está fuera y del que está fuera, del que está dentro, pues realmente no es nada nuevo. No estamos descubriendo el agua tibia. Me parece que es válido. Me parece que están incorrectos, pero me parece también que es válido, porque es su verdad. Cuando tú ves, cuando tú conversas y lo cuentas, de por ejemplo, le preguntas a tu mamá, o a una amiga, o a un amigo, o a un tío, o a una tía, a un primo, ¿cómo está el asunto del agua? Y que te diga que sigue racionada de hace más de 10 años el agua en Venezuela. Y que el agua la ponen solamente los domingos todo el día y 1 hora al día el resto de la semana. Que en el interior del país hayan zonas que no tengan suministro de agua. Pero el país se arregló. Que sigan las fallas eléctricas cuando tengo yo recuerdo de que el comandante Chávez, que Dios lo tenga en su gloria, regalaba centrales eléctricas a Brasil o dejaba que se conectaran de la del Guri. Estoy hablando de 2008, 2009.
que me digas tú que el país se arregló porque ahora el delincuente ya no roba teléfonos, sino que está pendiente de robar otras cosas. Pero ya los teléfonos no los roban, pues. Y puedes andar con tu teléfono sin ningún problema y puedes hacer un TikTok en la avenida Sucre o en Katia o en Pérez Bonalde o en el 23 de enero o irte para donde el diablo dejó las pantaletas y hacerte un podcast sin ningún problema. Porque ya el amigo de lo ajeno no roba teléfono, sino que está pendiente de robar otras cosas. O que curiosamente en un país donde o no hay gasolina o está bastante cara en relación a lo que se gana, entiéndase, a lo que se gana y a cómo se venden las cosas. Se ha dado la modalidad de haber carros, coches nunca antes vistos en el país. Yo no digo que no haya un bienestar, que no haya un progreso. Hace unos días veía la explicación de un economista que te ponía en contexto del Producto Interno Bruto. Y él decía, en el año 99, cuando yo me fui, al año 2022, o sea, desde el 99 hasta el 2019, ha habido una caída de más del 80% del Producto Interno Bruto del país. Y a partir del 2019 hasta el 2022, hasta el 2021, ha habido un crecimiento del 3%. Lógicamente, si comparamos la Venezuela del 2014, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, a la Venezuela de ahora, lógicamente hay una mejora. Lógicamente, eso es indiscutible que hay una mejora, porque el precio del barril ha subido y eso le genera al gobierno lo que le generó al gobierno de Chávez durante 7 años, tener la teta de la vaca bastante llena de leche para que muchos chuparan, y me perdonan la claridad del ejemplo. Eso le permite a un país y a un régimen como el nuestro pues seguir haciendo sus cosas y dar esa sensación de alivio económico y hace pensar que el país se mejoró. Pero cuando la canasta de las necesidades básicas sigue igual o peor que cualquier intervención quirúrgica, por más ambulatoria que sea, te piden que lleves hasta lo que no tiene el centro médico, que legalmente no esté, pero que en el hecho y en la realidad se comercialice una dualidad monetaria que si al caso vamos la habremos implementado nosotros mismos. Digo nosotros mismos, me refiero a los venezolanos que están dentro del país, y que esta misma dualidad monetaria la hayamos arrasado porque vale menos $1 en Venezuela que en los Estados Unidos. Es súper curioso. Y que me digas tú que el país está bien, me desconcierta mucho. Me desconcierta mucho. Fíjate tú que no he hablado de política. O sea, tengo 25 minutos hablando, de los cuales 10 tendré hablando del tema, y no he hablado de política. Porque el político no te dice que el país se mejoró. Quien te lo dice es el venezolano, voy a llamarlo de a pie, que sinceramente no es de a pie. Es el que te dice que el país se mejoró. Cuando hemos normalizado que un profesional tenga que rebuscarse para poder llegar a fin de mes, y me digas que eso está bien, y que lo endosemos a la característica milenaria del venezolano de no quedarse pegado en el sartén y de no quedarse dormido y que siempre busca mil y un maneras para subsistir, me parece rebuscado. Me parece inapropiado. Necesario, pero inapropiado.
que un ingeniero o que un doctor o que un abogado tenga que hacer taxi para poder llegar a fin de mes. No tengo nada en contra de los taxistas, ¿eh? Me parece una profesión estupenda. Pero que normalicemos esas cosas, me parece complicado. Me parece complicado y me parece complicado porque a nivel político tenemos lo que tenemos, que es tétrico, maquiavélico, pero es que a nivel social tenemos una fortaleza desmedida de sortear obstáculos y de hacernos los locos y de mirar por un lado y no realmente intentar darle un zasca al problema de raíz, que lo único que hace es que centenares de venezolanos ahora se jueguen la vida cruzando la selva del Darién, por ejemplo, o que le paguen $4.000 a un coyote para que los lleve a cruzar la frontera en México. Venezolano de estratos bajos. Quizás no sea lo que quieran escuchar, quizás no sea lo más popular, pero es algo que tengo yo guardado y que quería yo decirlo. Tenemos cosas muy positivas, que son esas características innatas del venezolano de tener una fortaleza envidiable. Se están haciendo cosas muy positivas en el país, emprendimientos bastante positivos, pero que de alguna forma u otra subsisten y cohabitan y conviven con el cáncer que tenemos en el país. Entonces es como una relación simbiótica, tóxica, porque son cosas de pinga, pero que se hacen como Shakira, los ciegos, los sordos y los mudos, para intentar seguir viviendo, pues, porque es que no queda de otra. Hay que hacernos los ciegos, los sordos y los mudos para intentar seguir viviendo donde estamos. Se volvió otra vez a lograr esa desconexión de la gente a donde está realmente el problema del asunto. Se volvió a lograr otra vez desenchufar esa faceta que llegó a tener en un momento la población en general. Hay conciertos, hay toques, hay gente en el Teresa Carreño, en el Poliedro. El emperador Nerón decía en Roma que si el pueblo quiere pan y circo, hay que darle pan y circo. Pasa en todas partes del mundo. Solo que en la parte del mundo en la que está pasando ahora a mí me duele porque es mi país. Veo con asombro cosas como por ejemplo conciertos de personajes que en algún momento llegaron a señalar y aplaudir, y aplaudo ese señalamiento en su oportunidad de lo que estaba pasando en Venezuela, y que ahora hoy, 2022, se presentan en el país cobrando entradas en dólares y que los venezolanos están pagando porque están yendo a los conciertos. No sé, es eso, es esa cohabitación. Estamos en el mismo espacio y tenemos que intentar vivir sin seguirnos matando, ¿no? Pero la realidad es que el que está abajo, que es el que mantiene a los que están arriba, son los que están comiendo
el marrón ahora. No hay ningún tipo de envidia ni de resentimiento de los que estamos fuera. Yo se los puedo asegurar. Tú que conozco unos cuantos. El sacrificio, la pérdida, la constancia y la evolución de los que estamos fuera y de los que se quedaron dentro es minuto a minuto, segundo a segundo. No somos más valientes ni los que se quedaron ni los que no fueron. Lo que sí me parece, y es lo que siempre nos ha restado mucho, es que nos tomemos el tiempo de criticar, de señalar y de descalificar de manera peyorativa a los compatriotas que piensen diferente a nosotros. Ahí sí yo nunca he estado de acuerdo. Y es una de las cosas que ha logrado la revolución, el enfrentamiento entre nosotros mismos. La desconexión de los problemas realmente importantes para enfrentarnos nosotros mismos. Y aunque estemos de acuerdo políticamente hablando, enfrentarnos nosotros mismos. El enfrentamiento constante. La viveza criolla 2.0, pues. Tenemos un episodio dedicado a ella, por cierto. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas por explicar. Hay muchas cosas que caerán en algún momento por su peso. Y hay mucho que reflexionar antes de afirmar y antes de decir algo. Y más de la magnitud y del peso de cómo si un país se arregló. Cuando el deterioro va más allá de lo político. Porque no es solo lo político lo que está podrido en Venezuela. Es mucho más. Es mucho más. Y es un tema de escarbar, de picotear, de reflexionar, de intentar llegar a un trasfondo y sentarnos todos cercanos y distantes a intentar solucionarlo. Y veremos cómo todo irá cayendo al mejor efecto de dominó. Me desahogo, lo comparto con ustedes. No ha sido el mejor espacio tertulero, porque lo reconozco, porque no ha sido el mejor. Y quizás no ha sido el mejor porque cuando se dice lo que realmente se tiene que decir o lo que pensamos que realmente tenemos que decir, a veces no somos del agrado de todos y caemos pesados. Pero yo creo que sería bueno que de alguna vez por todas se nos quite la venda del chauvinismo y de pensar que tenemos bajo nuestros pies lo mejor del mundo, pues que resulta ser que el mundo es muy grande y hay mucho más allá. Y una de las cosas que nos ha regalado esta desgracia es eso. Es que hemos salido, hemos compartido, hemos convivido, hemos evolucionado con otras culturas, hemos visto otras cosas y hemos entendido y hemos comprendido que más allá de nuestras fronteras hay mucho que ver y hay mucho que aprender. Por eso por lo menos una vez en la vida todo ser humano debería montarse en un avión e ir a otro país. Así sea a turistear. Y esto lo digo a nivel general. Pasa en todos los países. Ese pensamiento de que bajo nuestro suelo está lo mejor del mundo. Pasa en todos los países. Y te das cuenta, notas la calidad de persona cuando ves uno que ha recorrido y ves otro que no se ha tomado el tiempo de no hacerlo. Si el país se arregló, yo lo dejo a criterio de cada quien. Lo dejo a criterio de cada quien. Pero solo recuerden que tenemos una deuda enorme, gigante.
con nuestro país. De manera romántica, digo, también. Puede llegar a sonar hasta como una epifanía. Pero cada quien desde cada rinconcito la pagan a su manera. Yo, mientras tanto, lo único que puedo decir que donde estemos y lo que estemos haciendo, hagámoslo de la mejor forma posible. De la mejor forma posible. Y sintámonos orgullosos de lo que estemos haciendo, de donde estemos y de cómo lo estemos haciendo. Siempre y cuando esté dentro de lo cabal, dentro de lo correcto, dentro de lo normal. Porque los venezolanos que salgan a hacer cosas negativas, hay que reprenderlos con todo el peso de la ley y hay que darles palo. Que se vuelva. Que se vuelva. Las cosas hay que decirlas como son. Hay que seguir creciendo, no nos queda de otra. No tenemos espacio para más. Hay que seguir progresando, hay que seguir evolucionando. Hay que seguir mirando más allá, sin sentenciar, sin dar ninguna afirmación, simplemente progresando, simplemente avanzando. E intentar ver el problema como es y no como quieren otros que sea. De momento me despido. Pido disculpas por si he sido muy tajante. El tema tiene mucho más que dar. Intentaré cuadrar, coincidir con Joe y conversar con él para traer personas al espacio que están dentro del país que nos den su opinión, su observación al respecto. No hay otra, mi gente. Son decisiones de causa y efecto. Es eso. Es simple y llanamente eso. Así que ha sido un gustazo este monólogo, ha sido un gustazo este podcast, ha sido un gustazo el volver, el conversar. Espero que la rutina y el trabajo me permita seguir conectados con ustedes, volver a empezar a subir contenido y seguir cerca, que es lo que queremos, que es lo que realmente queremos, seguir cerca. Así que se les quiere mucho, se les quiere bien. Vuelvan otra vez a conectarse con nosotros en Picoteando Conciencia y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Leo.